Un terreno baldío en Sao Paulo. El cuerpo de una mujer semidesnudo, atado con sus propias medias. Estrangulada, abusada, abandonada. No es la primera. No será la última. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de José Paz Becerra. José Paz Becerra nació el 12 de diciembre de 1945 en Alagoas Nova, Paraíba, a 150 kilómetros de João Pessoa, en el Brasil rural de los años 40. La pobreza era un destino. Su infancia fue un calvario. Su padre, enfermo de lepra, dependía del pequeño José, de apenas 6 años, para limpiar sus heridas y alimentarlo. Su madre, atrapada en la miseria, se prostituía para sobrevivir. Tras la muerte del padre en 1953, ella, José y su hermana menor se mudaron a una favela en Río de Janeiro, a 2.200 kilómetros de Paraíba. Allí la madre encontró a Severino, un hombre violento que descargaba su odio en José con golpes diarios. A los 10 años, José huyó. Sobrevivió en las calles de Río vendiendo caramelos en la estación central de Brasil. Robaba comida, dormía en callejones. Testigos decían que se autolesionaba, clavándose objetos en los brazos, porque le gustaba ver sangre. A sus 15, en 1960, los hurtos lo llevaron a reformatorios. A los 18, en 1963, se alistó en el ejército en Río, buscando orden, pero acusado de pequeños robos, desertó en el 65. A finales de los 60 reapareció en Sao Paulo, trabajando como copeiro en mansiones de Morumbi y Itaim-Bibi, barrios ricos a 10 kilómetros del centro. José, de 25 años, era encantador, atractivo, con una sonrisa que abría puertas, pero bajo esa fachada algo oscuro crecía. En 1969 conoció a Aparecida da Silva Oliveira, una cocinera de 37 años con quien inició una relación. Ella no sabía que convivía con un monstruo. El 16 de julio de 1970, a las 20 horas, Yolanda Pacheco, de 36 años, profesora, tomó un taxi en la Rua Augusta, a 8 kilómetros de Morumbi. El conductor, con un abrigo y bufanda, la llevó hacia un terreno baldío en Morumbi. Cuando ella se dio cuenta, saltó del auto en movimiento y corrió a la policía. Yolanda describió a un hombre joven, moreno. Un retrato hablado circuló, pero el sospechoso se desvaneció. El 19 de octubre de 1970, en un terreno en Real Park, a 1 kilómetro del Palacio dos Bandeirantes, reveló un horror. Nilsa Cardoso, de 23, y Wanda Pereira da Silva, de 27, yacían muertas. Ambas estaban despojadas de ropa, atadas con medias de nylon, con heridas fatales en el cuello. Sus rostros, desfigurados por golpes. Entre julio y agosto de 1970, 5 mujeres fueron asesinadas. Vilma Negri, de 35 años, telefonista. Cleonice Santos, de 23, operaria. Y Ana Rosa dos Santos, en la Vía Anchieta. El asesino tomaba trofeos, joyas, ropa, incluso prendas íntimas, que llevaba a Aparecida como regalos. Sao Paulo, con 6 millones de habitantes en 1970, vivía en pánico. Las mujeres evitaban salir solas. Morumbi, un barrio de élite, se convirtió en un hombre maldito. El 7 de octubre de 1970, a las 15 horas, un robo en la mansión Itaim-Bibi dio el primer indicio. Joyas por 20.000 cruzeiros desaparecieron. La cocinera, Aparecida da Silva Oliveira, fue interrogada. Entre lágrimas confesó. Su pareja, José Paz Becerra, era el asesino. Aparecida llevó a la policía a su casa en Vila Marina, a 7 kilómetros del centro. Encontraron recortes de prensa sobre los asesinatos, un casaco de Vilma Negri y joyas de otras víctimas. José, alertado, huyó el 8 de octubre.
Días después, el 14 de octubre de 1970, la policía confirmó que José era el monstruo de Morumbí. Tomando caronas con camioneros, José llegó a Belém en Pará, usando el alias Gilberto José Oliveira. El 23 de diciembre, 2 cuerpos aparecieron en un terreno cerca de una estación de radio en Belém. María Teresa Marbao, de 44 años, profesora, y una mujer no identificada, ambas con el mismo patrón. El 15 de septiembre de 1971, Anibalina Martins, comerciante, fue hallada en Benfica Road, a 20 kilómetros de Belém. Vera Lucía, una mujer que vivía con José, lo denunció tras verlo con otra víctima. El 9 de noviembre de 1971, la policía de Belém lo arrestó. Intentó suicidarse en su celda, golpeando su cabeza contra la pared. José confesó 24 asesinatos entre 1966 y 1971, aunque solo se probaron 7. Dijo que elegía mujeres que le recordaban a su madre, a quien culpaba por su vida. En 1972, José Becerra enfrentó juicio en Belém por 7 asesinatos confirmados. Nilsa Cardoso, Wanda Pereira da Silva, Vilma Negri, Cleonis Santos, Ana Rosa dos Santos, María Teresa Marbao y Anibalina Martins. Fue condenado a 126 años, pero la ley brasileña limitaba la pena a 30. Cumplió su condena en el presidio São José en Belém hasta 1979, cuando fue trasladado a Sao Paulo. Encarcelado en Carandiru, mostró buen comportamiento, convirtiéndose al evangelismo. El 24 de noviembre del 2001, José, de 56 años, salió libre. En una entrevista con Folha de Sao Paulo, afirmó estar rehabilitado. Dijo: «La prisión me salvó, soy un hombre nuevo». Pero las familias de las víctimas no creyeron su redención. La hermana de Vilma Negri dijo: «Mató a mi hermana y la justicia lo dejó ir. ¿Dónde está nuestra paz?». El caso del monstruo de Morumbí marcó a Brasil. En 1970, Sao Paulo, con 6 millones de habitantes, no estaba preparada para un asesino serial. El pánico cambió hábitos. Mujeres evitaban taxis y terrenos baldíos. Morumbí, símbolo de riqueza, quedó manchado. José Paz Becerra, el monstruo de Morumbí, dejó un rastro de horror que aún resuena. Nilsa, Wanda, Vilma, Cleonis, Ana Rosa, María Teresa y Anibalina, sus nombres no se olvidan. Sus familias aún buscan cerrar heridas. Culpó a su infancia, a su madre, al dolor que lo moldeó. Pero, ¿puede el pasado justificar tanto horror? ¿Es posible que un monstruo cambie o su sombra siempre acecha? En 2025, con 79 años, José Paz Becerra está libre, perdido en algún rincón de Brasil. ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Crees que el monstruo de Morumbí dejó de ser un peligro? Deja tu teoría en los comentarios, dale like, compartí el video y de paso, unite a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.